Vamos a complementar esta sesión de riesgo cardiovascular, lípidos e hipolipemiantes con el manejo de la dislipidemia en los pacientes diabéticos. Estos son mis conflictos de interés. Y entrando en materia, 2 o 3 diapositivas para conectarlos que son claras, pero que son necesarias que siempre recordemos. La principal causa de muerte en todo el mundo es la enfermedad cardiovascular, en personas diabéticas y no diabéticas. O sea, nosotros tenemos una probabilidad de morirnos por un infarto, por una ACV o algo relacionado, más o menos del 30%. Adicional a eso, la incidencia y la prevalencia de diabetes en todos los continentes desarrollados y subdesarrollados o en vía de desarrollo está aumentando. Esto es una pandemia que no le hemos podido poner control, que aunque se ha disminuido la mortalidad, tenemos cada vez más pacientes de más edad, más diabéticos. ¿Y cuál es el problema de los pacientes diabéticos? Que comparado con los no diabéticos, tienen más o menos 2 veces más riesgo de morirse de enfermedad cardiovascular. Entonces, si recuerdan la primera diapositiva, 30% de nosotros nos vamos a morir por algo cardiovascular. Si yo fuera diabético, 60% de nuestra población, al menos, se va a morir por enfermedad cardiovascular. Para que nos pongamos en contexto, los pacientes diabéticos tienen más o menos 80-90% más probabilidades de enfermedad, de sufrir de un infarto agudo de miocardio o una angina inestable. Casi el 50% de los pacientes renales nuevos son diabéticos. Y recuerden que, como dijo Carlos, la depuración de creatinina está estrechamente relacionada con el riesgo cardiovascular. Más de la mitad de las amputaciones no traumáticas son en pacientes diabéticos. Más o menos el 16% de los accidentes cerebrovasculares son en pacientes diabéticos. Y más de la mitad de las causas de ceguera de origen metabólico son por problemas en los pacientes diabéticos. ¿Quién es el principal responsable? Lógicamente no es el azúcar, es la placa aterosclerótica. Estas placas con un núcleo lipídico grande y una capa fibrosa delgadita son las que producen ACV, infartos, compromiso renal, amputaciones. Y el principal factor de riesgo atribuible para la placa aterosclerótica, por encima de todas las variables y todos los factores de riesgo, son los lípidos. Y todos sabemos que los pacientes diabéticos tienen LDL más alto que pacientes no diabéticos, triglicéridos más altos que pacientes no diabéticos, HDL más bajo que pacientes no diabéticos, y eso contribuye a la carga de la enfermedad. Menos mal, o menos mal no, como todo en la vida no es sí o no. A mayor colesterol, mayor es el riesgo de enfermedad cardiovascular. Pero ahora sí, gracias a Dios, tenemos medidas y terapéuticas, tanto en prevención primaria o secundaria, que pueden bajar los niveles de colesterol. Y si bajamos los niveles de colesterol, miren que eso linealmente está asociado con menos eventos cardiovasculares. Pero ¿hasta dónde vamos a bajar los niveles de colesterol? Entonces no podemos poner una meta de colesterol alto o colesterol bajo. Entonces, por eso debemos clasificar a toda nuestra población. Y específicamente a los diabéticos, por ser una población en general sui generis, necesita una clasificación especial. ¿Cómo son los pacientes de muy alto riesgo? Pues claramente los que ya han tenido un infarto o una ACV, esos pacientes, independiente de cualquier otra variable, son pacientes de muy alto riesgo cardiovascular, o pacientes que tengan depuración de creatinina por debajo de 45. Cualquier depuración de creatinina por debajo de 45 en un paciente diabético es de muy alto riesgo.
o de 45 a 60 más proteinuria, o proteinuria mayor a 300 es de muy alto riesgo. O si el paciente tiene compromiso de 3 lechos de microcirculación como retinopatía, neuropatía y microalbuminuria, es un paciente de muy alto riesgo. El resto de pacientes los podríamos clasificar, como dijo Carlos, con el score 2 diabetes. No nos confundamos porque hay score 2 para población general, hay score 2 OP para pacientes de edad avanzada y hay score 2 para diabéticos. Y si le clasificamos a los pacientes con un score por encima de 20%, también es un paciente de muy alto riesgo. Esta clasificación yo creo que, aunque es discutible lo que discutía el doctor Colón y Carlos de pacientes de bajo riesgo, es un poquito más sencilla porque da a la herramienta, la utilización de la herramienta, la clasificación de los pacientes. Entonces, si el score 2 de diabetes nos da un riesgo entre 10 y 20, es un paciente de alto riesgo. Si da un riesgo entre 10 y 5, es un paciente de riesgo moderado, y por debajo de 5 es un paciente, según la clasificación, es un paciente de bajo riesgo. Pero yo también estoy de acuerdo que yo no dejo en mi consulta al menos a ningún paciente diabético bajo riesgo, y al menos cualquier meta de LDL o hemoglobina glicosilada o cualquier otra meta terapéutica, al menos la hago llegar a riesgo intermedio. Esto fue en Europa, en países de bajo riesgo, alto riesgo y muy alto riesgo de enfermedad coronaria. Nosotros nos asemejaríamos a países de bajo riesgo, entonces cuando se metan a la aplicación y les pregunten países de bajo riesgo, ahí es donde debemos estar. Y nos pregunta lo mismo que preguntan las otras escalas: colesterol total, LDL, HDL, edad, tabaquismo, hipertensión. Pero además de eso nos preguntan la hemoglobina glicosilada, la depuración de creatinina y cuántos años llevamos de ser diabéticos. Y eso nos los clasifica en pacientes, nuevamente, de muy alto riesgo con un score mayor a 20, de alto riesgo entre 10 y 20, intermedio entre 5 y 10 y por debajo de 5 bajo riesgo. ¿Para qué sirve esto? Para ponernos unas metas. Entonces, los pacientes de muy alto riesgo tienen que tener LDL por debajo de 55. Alto riesgo por debajo de 70, riesgo intermedio por debajo de 100, y la guía no se compromete a dar una recomendación a pacientes de bajo riesgo. Miren que ahí se corta la gráfica. Por eso, mi recomendación personal es que todos los pacientes diabéticos, en cuanto a temas, a metas, lo bajemos al menos a riesgo intermedio, o sea, por debajo de 100. ¿Cómo vamos a lograr eso? Miren que los LDL por debajo de 70 disminuyen la progresión de la placa aterosclerótica e incluso, uy, está pasando, se quedó pegado, o incluso pueden tener un retroceso elástico de la placa aterosclerótica. Entonces, por eso la meta de LDL por debajo de 70 en pacientes de alto riesgo y muy alto riesgo, esto no es arbitrario, es porque la placa aterosclerótica puede retroceder. Y la otra variable que nos ayuda a disminuir la carga de la placa aterosclerótica, el volumen, es bajar el LDL un 50% con respecto al inicial. Si podemos cumplir las dos cosas, ideal. Si estamos cumpliendo una disminución del 50% del LDL y bajarlo por debajo de 70, estamos disminuyendo el volumen de la placa aterosclerótica. ¿Cómo se hace esto? Con estatinas de alta intensidad. Rosuvastatina de 40 o 20 miligramos o atorvastatina de 40 u 80 miligramos. ¿Por qué se llaman alta intensidad? Porque
son las estatinas que bajan al menos un 50% el LDL y lo bajan en la gran mayoría de los casos por debajo de 70. El resto de estatinas tienen una disminución más o menos entre el 10 y el 30%, se podrían utilizar en pacientes de riesgo intermedio, pero en pacientes de alto riesgo y muy alto riesgo, solamente estatinas de alta intensidad. Y miren que no es un capricho, ya está demostrado que las estatinas de alta intensidad, comparado con las estatinas de intensidad moderada, independiente de la meta, disminuyen los eventos cardiovasculares. Entonces, yo puedo estar tranquilo, al menos en parte, si le estoy dando a mi paciente una estatina de alta intensidad. En estos casos, igual se daría una terapia pues, de alta intensidad sin tener en cuenta que el paciente vaya a cambiar como sus hábitos, o simplemente se lanza de una vez con uno de alta intensidad sin tener en cuenta los hábitos cambiantes del paciente. Esa es una muy buena pregunta. El problema de los hábitos de vida saludables es que el LDL baja muy poco con ejercicio y con dieta. El ejercicio nos sirve muchísimo para bajar hemoglobina glicosilada, triglicéridos, aumentar un poquito HDL, baja más o menos un 5 o 10% LDL, baja de peso, no deja aumentar, da sensación de bienestar, es antioxidante, tiene miles de beneficios, igual que la dieta, baja hemoglobina glicosilada, azúcar, triglicéridos, pero los dos en conjunto, en promedio, bajan 10% solamente el LDL. Entonces, muchas veces, si estamos con una meta de LDL cercana a la que nos propusimos, pues podemos intentar 3 meses y mirar. Pero si el paciente está muy lejos de esa meta, pues esto no es negociable, el ejercicio no es negociable y los estilos de vida saludables no son negociables. Pues es mejor empezar con estatinas de alta intensidad. Si no llegamos a metas, podemos adicionar ezetimibe, y si no llegamos a meta, un inhibidor de PCSK9. ¿Cuál es el problema con las estatinas? El dolor de cabeza de nuestra consulta es que el 10% de los pacientes en promedio, o sea, 1 de cada 10, tiene intolerancia o mialgias o dolores musculares asociados a las estatinas. Hay algunos factores de riesgo atenuantes, otros que disminuyen el riesgo, pero en general 10% de los pacientes. Al menos eso es lo que nosotros vemos en consulta, porque lo que se ve en los estudios clínicos es que podría tratarse de un efecto nocebo. Igual, tiene evidencia que cuando cegamos al paciente en cuanto al uso de estatinas, el riesgo de mialgias es igual al placebo. Pero pues el paciente ya está predispuesto por todo el boom cultural que implica esto a sentirse mal. Entonces es súper importante que hagamos ese diagnóstico. Hay un riesgo que yo creo que no se lo podemos negar a los pacientes, aunque sea muy poco significativo en nuestra práctica clínica, no se lo podemos negar a los pacientes porque los pacientes leen, y es que aumentan el riesgo de diabetes las estatinas. Es algo mínimo, sobre todo en pacientes obesos y prediabéticos, pero más o menos 1 de cada 255 pacientes en un seguimiento de 4 años pueden aumentar hemoglobina glicosilada. Eso no se compara con el beneficio, pero es importante que el paciente científicamente le expliquemos eso, porque si de pronto ignoramos la pregunta o le decimos que eso no es cierto, pues el paciente pues, va a buscar otras fuentes de información. Es importante que esto sea un marcador de riesgo. ¿Por qué? Porque cuando nos encontremos con un paciente que no tolera las estatinas, eso lo pone en riesgo cardiovascular aumentado comparado con un paciente que las tolere. Entonces es un paciente que de pronto nos da pereza atender porque nos está criticando
todo el tiempo si debe utilizar o no la estatina, pero ojo porque ese paciente tiene más riesgo de infartarse al paciente superjuicioso que no pregunta nada, que se toma la estatina y se aguanta los dolores. Entonces es un marcador de riesgo. Ezetimibe podríamos utilizarlo, bajar la dosis de la estatina o pasarla día por medio o utilizar ezetimibe. El ezetimibe solito más o menos baja un 20% el LDL, pero cuando lo combinamos con la estatina baja más o menos un 30 a un 40%. Entonces podría ser una alternativa sin olvidar la dosis y la meta que nos propusimos. Y en pacientes que no lleguen a metas, como les dije, hay estudios clínicos controlados con desenlaces cardiovasculares con evolocumab y alirocumab, en los que adicional a la estatina o sin estatina en pacientes que no la toleran, estos medicamentos disminuyen el LDL más o menos un 60%, e independiente que el paciente llegue, que todos los pacientes lleguen a metas, disminuye el riesgo cardiovascular. Las dos moléculas que tenemos disponibles en Colombia, aliro y evolocumab, son consistentes más o menos en esa disminución del 50 al 60%. En resumen, estatinas de alta intensidad más o menos un 50% de disminución del LDL. Si lo combinamos con ezetimibe más o menos un 65%, y si damos un inhibidor de PCSK, o sea, triple terapia, más o menos un 80%. Entonces, en pacientes con LDL basales, por ejemplo, un paciente con un infarto, con un LDL por encima de 250 o 300, ese paciente no vamos a llegar a metas con ezetimibe ni con estatina de alta intensidad, y de pronto podría ser recomendable empezarle triple terapia de una vez. En cuanto a omega 3, hay muchísima evidencia que no es fuerte, excepto hasta que se dio este estudio que es el REDUCE-IT, con icosapent etil 4 gramos al día. Es una especie de omega 3 que en pacientes que han tenido un evento cardiovascular y que tienen 135 a 300 de triglicéridos, la adición de esto al ezetimibe o a la estatina o al inhibidor de PCSK9, independiente de la terapia polipemiante, disminuye el riesgo de un nuevo evento cardiovascular más o menos en un 20%. Esta molécula está disponible en Colombia y no es cualquier omega 3, ¿de acuerdo? Debe ser esta omega 3 purificado que se llama icosapent etil. Hay otras moléculas nuevas que vamos a empezar a oír hablar. Este es un inhibidor del citrato ATP liasa, que es una enzima en la síntesis de colesterol que está un pasito adelante de la HMG-CoA reductasa, que es donde actúan las estatinas. ¿Cuál es la ventaja de esta molécula? Que no es inactiva a nivel muscular. Entonces, en el músculo no actúa. Y eso podría disminuir, eso disminuye los efectos adversos de las estatinas. En el estudio CLEAR mostró que disminuye el LDL más o menos un 20%, eso se asocia a disminución del riesgo cardiovascular en pacientes que no toleraban las estatinas. Entonces, esta podría ser una alternativa y la podríamos combinar con un inhibidor de PCSK9. En los próximos años o meses, no, años, un inhibidor de la síntesis hepática de PCSK9, no es un anticuerpo, sino un inhibidor de la síntesis hepática que actúa a nivel del RNA mensajero, el inclisiran, disminuye más o menos un 50% el riesgo de eventos cardiovasculares, el LDL, perdón. Está pendiente el Orión 4, que es el estudio de resultados cardiovasculares, pero al menos en Europa y en Estados Unidos ya está aprobado. Se aplica cada 6 meses de forma subcutánea. Y en pacientes que de pronto tengan problemas con la adherencia a estatinas o al inhibidor de PCSK9 inyectado cada 15 días, podría ser una alternativa de manejo. Aquí solamente estamos tocando un tema y es el manejo de los lípidos, pero mire a lo que nos enfrentamos nosotros todos los días en los pacientes
con síndrome coronario crónico o pacientes con alto riesgo cardiovascular. Metas de hipertensión, de lípidos, utilizar hipolipemiantes que disminuyan el riesgo cardiovascular, manejar la obesidad, manejar la falla cardíaca, rehabilitación cardíaca a todos los pacientes, nutrición, suspensión del tabaquismo, antiagregación plaquetaria, nefroprotección, vacunación a todos los pacientes cardiovasculares, promover la salud mental de nuestros pacientes. Estadísticamente, los aspectos positivos de la vida y como veamos nuestros problemas tienen impacto epidemiológico en la salud cardiovascular. Entonces, igual forma, la depresión, la ansiedad, el estrés también tienen efectos deleterios en la salud cardiovascular. Por eso no nos podemos olvidar de ninguno de estos eslabones en el manejo del riesgo cardiovascular. Y no se nos olvide que aquí no estamos manejando diabéticos ni dislipidémicos, estamos manejando pacientes que tienen múltiples factores de riesgo y cada paciente es diferente y necesita una aproximación especial. Muchísimas gracias a todos.